Para Irán no ha perdido su peso geopolítico pese a las sanciones de Occidente. Al contrario, es tal el fracaso de estas medidas unilaterales que Teherán ha incrementado su producción de petróleo en hasta 700,000 barriles por día este año. ¿A qué se debe? ¿Cómo impacta? Vamos a revisar hoy las claves. Inicia el mapa. Bienvenidos. Vamos a desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos graficados para poder entender cómo se mueve ese mercado petrolero y sobre todo la producción de petróleo en Teherán. Graficado, ahí identificamos a la República Islámica del Golfo Pérsico, a Irán, una potencia petrolera mundial que continúa apuntando a su máximo desarrollo productivo en hidrocarburos. Según la data de la propia OPEP, Irán es el tercer país del mundo con reservas probadas de petróleo de hasta 282.600 millones de barriles. El gobierno iraní, liderado por el presidente Ebrahim Raisi, ha anunciado que proyecta un crecimiento e incremento en su producción que va a alcanzar a los 4 millones diarios de barriles para la gestión 2024. Actualmente está registrando una producción de 3.115 millones de barriles. La Agencia Internacional de la Energía detallaba también en su último informe correspondiente al segundo trimestre de este 2023, que el crudo se había incrementado en cerca de 350,000 barriles diarios desde inicios de este año. A pesar de todo esto, de las sanciones financieras impuestas por los Estados Unidos para intentar frenar el desarrollo nuclear del país, además de la exportación de crudo, debido además a las medidas unilaterales. Sanciones que empezaron el año 1979, cuando el triunfo de la Revolución Islámica afectaba ese intercambio de energía, el transporte y las finanzas de compañías y también de los ciudadanos iraníes, provocando retraso para el desarrollo económico en este país. Una de las preguntas es, ¿cómo ha logrado Irán sortear estas mal llamadas sanciones que no son otra cosa que unas medidas unilaterales contra el país? Vamos a conversar con nuestro invitado. Nos acompaña en directo desde Francia, experto en política internacional, Roberto Mero, con nosotros. Roberto, gracias por tu tiempo para Telesur. Bienvenido al mapa. Primero que nada te pregunto, es muy interesante ver no solamente el impacto que tiene en el mercado bursátil el movimiento del petróleo, dirían una de cal y otra de arena, pero lo cierto es que Irán ha logrado incrementar su producción hasta en 700,000 barriles por día pese a las sanciones. ¿Qué pasa con estas sanciones? ¿Cómo lo ha logrado? En primer lugar, hay que ver que las sanciones occidentales, como en el caso de Irán antes, como en el caso de Ucrania hoy, es decir, de la guerra entre Rusia y Ucrania, demuestran la debilidad terrible del aparato, digamos, de sanciones. ¿Por qué? Porque no solamente son sanciones parciales, y aunque fuesen totales, sería como para Occidente serruchar la rama en la cual están sentados. En tercer lugar, hay que ver algo que es claro. Este incremento que tiene la producción de petróleo, es decir, el doble, no solamente modifica el cuadro de situación dentro de Irán y sus parteneros y sus socios inmediatos en la región, sino que tiene que ver con el propio desarrollo de China. Esto es, ¿por qué las sanciones han caído? ¿Por qué son improductivas? Porque las sanciones son pensadas con una mentalidad neocolonialista, en el sentido de decirle, le voy a sacar al dueño de la tribu, una tribu perdida en algún lado, le voy a sacar las posibilidades de poder desarrollarse. Y el mundo no es así desde hace muchos años. Y recientemente, digamos que a partir del 2022, es menos todavía. ¿Por qué Irán puede salir de este atolladero en el cual lo habían puesto las sanciones? En primer lugar, por una necesidad objetiva de mayor cantidad de petróleo en el mundo, pero sobre todo en China. Segundo, el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania ha demostrado la enorme debilidad energética que tiene Europa,
No en el caso de los Estados Unidos, porque los Estados Unidos con el fracking dijeron que podían llegar a sobremontar su independencia, digamos, energética. Pero en el caso de Europa, desesperante, no tienen de dónde sacar la cantidad de petróleo necesaria para poder calentarse en el invierno. Y con tercer elemento, Sí. No te quiero interrumpir, pero quiero hacer una puntualización aquí, Roberto, cuando tú dices que este tipo de conflictos, como el que vemos al este de Europa con Ucrania, también lo que se genera en tensión en Oriente Medio por lo que sucede con Israel y Palestina, ¿podría de alguna manera modificar el mercado para el 2024, tomando en cuenta además que hay anuncios importantes, sobre todo de la OPEP Plus, cuando se habla de recortes o incremento de producción? Justamente el problema es que no es que esto va a demostrar que en el 24 van a cambiar las relaciones de fuerza. Las relaciones de fuerza ya cambiaron. El tema del aumento de la producción de petróleo iraní no es una consecuencia, es la causa. Esto es, Irán puede dedicarse a aumentar su petróleo moviéndole el piso a Arabia Saudita, que había llevado el barril a 80, es decir, una locura, y a los Estados Unidos, que lo habían puesto, digamos, en el rinconcito, vamos a esperar qué pasa contigo, no vas a poder desarrollarte industrialmente, no vas a poder desarrollar tu energía nuclear, porque nosotros te sancionamos. ¿Y por qué Irán procede de esta manera? Porque ya no funcionaron las sanciones, porque ya Irán ha pasado a otro estadio. ¿Por qué ha pasado a otro estadio? Porque tiene el cliente, porque tiene las necesidades. No es que ahora empieza a producir más como una consecuencia, sino como una causa de la pérdida de los occidentales, de peso de los occidentales. Y atención, en el tema de lo que estamos hablando del conflicto en Medio Oriente, no olvidemos que después del 7 de octubre hubo todo un debate en la Knesset, en Israel, acusando a algunos sectores y a algunos sectores en Occidente la injerencia del Hezbollah, es decir, la injerencia del Irán. Y tuvieron que saltar los americanos diciendo, bueno, paremos un poco con esto porque nos está complicando la vida. ¿Por qué? Porque después de los acuerdos de Abraham, en los cuales Trump sienta en la mesa a los israelíes y a los sauditas, esto no arregló el tema con Irán. E Irán continúa siendo una potencia que los Estados Unidos no pueden controlar desde el punto de vista económico. Y como no la pueden controlar desde el punto de vista económico, entonces están tratando de negociar para que vuelva a la tabla de negociaciones, aunque no se sienta, pero que vuelva a la tabla de negociaciones para mantener alto el petróleo. ¿Por qué? Vos dirás, ¿por qué mantienen alto el petróleo si los Estados Unidos son dependientes del petróleo? No. En este momento, digamos desde hace 3, 4 años, que se dijeron independientes desde el punto de vista energético con el fracking, y por el otro lado, con el dinero que están obteniendo en Europa, donde aumentaron por 4 veces el precio del gas logrado con el gas de xisto, con el gas de fracking. Muy interesante lo que dice Roberto, porque además eso demuestra la intencionalidad, un principio antes del 7 de octubre, cuando se liberaba esos famosos $6.000 millones a favor de Irán, lo que ha generado presión también dentro de la política interna de los Estados Unidos. Se había anunciado la liberación de otros $10.000 millones que le pertenecen al gobierno iraní, pero nuevamente se han vuelto a congelar. ¿Qué busca la administración de Biden, que ya lo decía Roberto, no puede hacerle frente ni al peso de Irán en Oriente Medio, ni en el contexto geopolítico, ni esta alianza trilateral que está formada también por una China y por una Rusia? Justamente el problema es ese, es decir, los americanos aprendieron si son pragmáticos, se dieron cuenta que la cruzada ideológica que se había mantenido en los últimos años, que no venía de Trump, venía ya de la época de Obama, que la cruzada ideológica, vamos a sancionarlos porque ustedes son malos o los malos de la película, se acabó. No le funcionó con Rusia y no le funciona con nadie. Ya no, es decir, esto es la caída total, no le funciona con nadie la sanción.
Entonces, lo que tratan de hacer es trabajar un poco como la zanahoria y el burro. Te levanto algunas sanciones que tienen que ver con importaciones, que tienen que ver con importaciones de las cuales ya Irán puede pasarse porque tiene el mercado chino. ¿Cómo explicar el tema este? El problema es la ideologización de las relaciones internacionales que le funcionaron a los Estados Unidos desde el año 44, 45 y que en este momento se caen. ¿Por qué? Porque vos tenés un mercado fundamental como es el mercado chino, seguido por los mercados del sur ampliado, esto es Rusia, esto es India, que necesitan esa materia prima y que ya no escuchan más a los americanos porque los americanos no tienen nada que darle, los europeos tampoco. Entonces, ¿qué hacen los Estados Unidos? Tratan de negociar la suya, tratan de negociar, yo te abro un poco el cuadro de situación, yo te libero de algunas sanciones, pero si vos me haces esto o lo otro, no vayas a hacerlo, no te alíes con los chinos, no te alíes con los rusos. A los tipos les interesa muy poco. Esto es, ya Occidente y Europa han perdido los pedales de la bicicleta ideológica. Lo que le queda ahora es este juego de te doy el chupetín si te portás bien, pero bueno, te seguís portando mal y yo no sé qué hacer. Es esto, si vos querés en metáfora, es esto lo que está sucediendo. La apertura del mercado. Sí, y para esto tal vez Estados Unidos pueda recurrir a otros actores. De eso me gustaría conversar después de la pausa. Roberto Mero, cuando regresemos, quiero proponerte que te mantengas en línea. Vamos a revisar nuestra escala. Esta vez a través de este portal web Sputnik que titula Irán y Omán realizan ejercicios navales de rescate en el estrecho de Hormuz. Las fuerzas navales de Irán y Omán están desarrollando ejercicios conjuntos de rescate en el norte del Océano Índico y en el estrecho de Hormuz. Se prevé que durante estos ejercicios militares las fuerzas de ambos países van a poner en funcionamiento ese control conjunto del tráfico de embarcaciones militares y comerciales con el uso de vehículos aéreos no tripulados, así como aviones de reconocimiento de la Fuerza Aérea iraní. Lo está destacando este medio de comunicación también con esas imágenes. Ya volvemos. Sumamos otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Arabia Saudí se ha movido para intentar detener el avance de la denominada guerra que emprende Israel en Palestina, que no es otra cosa que un genocidio, y lo ha hecho con una oferta a Irán, como lo escuchan, para invertir en su economía, le dice Saudí, afectada por las sanciones occidentales, con la condición de que las autoridades del país persa adopten medidas destinadas a frenar el avance de lo que ellos denominan el conflicto entre Israel y Hamás y evitar que se extienda a todo Oriente Medio. Ambos países ya tuvieron ocasión de acercar posturas durante el encuentro que mantuvieron con el presidente iraní Ebrahim Raisi, el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman, durante la cumbre celebrada en Riad para abordar las consecuencias de la denominada guerra, así le llama Netanyahu. Además, el mandatario iraní ha sido uno de los primeros líderes con quien bin Salman conversaba desde el inicio de los bombardeos contra el enclave costero el pasado 7 de octubre. Hasta Arabia Saudí sabe el peso que tiene Irán en Oriente Medio, Roberto. Y no solamente eso, está haciendo una medición del mercado petrolero, te pregunto, y sobre todo, ¿qué demuestra toda esta posición? ¿Estará siendo utilizado por Estados Unidos o cómo lo leemos? Mejora la pregunta. Vos decís que vos me estás preguntando si el movimiento con el tema del petróleo tiene que ver consecuencias políticas o que tiene que ver la intervención de Arabia Saudita en el tema.
Te estoy preguntando No, si Arabia Saudita en este momento se está prestando a otros intereses que no sean los suyos propios para precautelar el mercado petrolero, porque sabemos que por este estrecho de Hormuz pasa 1/3 del petróleo mundial, entre ellos el saudí. esto es lo que justamente se está demostrando, que Arabia Saudita, como en el término, no es un bloque unitario. Vos tenés en Arabia Saudita un bloque ideológico, digamos, que representa a la vieja familia Saud, pero un otro bloque, digamos, de familias que representan los intereses petroleros. El país está dividido en dos desde el punto de vista geográfico. Los que tienen la Meca y los que tienen el petróleo. No son lo mismo. Estos están en guerra. Es decir, hay una guerra interior adentro de Arabia, en Arabia Saudita, de las cuales cada uno de los sectores trata de ubicarse adelante del otro. Es decir, pensar a Arabia Saudita como un bloque es un error. Esto explica entonces algunas contradicciones. Por un lado, Arabia Saudita, que trata el sector político, digamos, de Arabia Saudita, que trata de negociar con los iraníes, bajo excusa de que no se respalda el conflicto de la Hamas con Israel, este es otro tema además. Y está el sector religioso que está enfrentado a esto porque son chiitas y sunitas y están en guerra desde hace 1000 años. Entonces, no se puede hablar que la Arabia Saudita sea un bloque, no se puede decir eso. La Arabia Saudita petrolera y política sirve a los intereses de los Estados Unidos y las necesidades de los Estados Unidos de estabilidad en la región. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que el enfrentamiento de 1979 hasta el presente con Irán no lo llevó a ningún lado. Y ahora Irán, sacado el velo y sacado, digamos, el disfraz del malo de la película, tiene ya clientes, no necesita de los Estados Unidos en Europa, ya tiene clientes, se llama China el cliente, se llama la India el cliente, se llama BRICS los asociados. Entonces, los Estados Unidos tratan de incidir en esto para clavar una pica en Flandes y obtener de que el sector político, digamos, más pro-occidental o que teme más las sanciones económicas en Irán, ceda. Y está el otro sector que dice, no, ¿para qué vamos a ceder si de cualquier manera ya tenemos clientes? Y pues termino con esto. No hay que olvidarse de que cuando Trump firma los acuerdos de Abraham, pone una serie de comparsas árabes, digamos, Jordania, de Arabia Saudita, como para poder hacer, digamos, un poco de brillo, pero no pasa nada. Acá el tema fundamental es el tema de que se está acusando a Irán de haber movilizado el Hezbollah, y eso en los primeros días del 7 de octubre, para un ataque por el norte, lo cual fue una falacia. Fue una falacia porque el Hezbollah hoy en día está integrado a la realidad geoestratégica de los países como Siria, que no quieren tener ningún tipo de problema por el momento con Israel porque están arreglando su propio tema, y porque los rusos no quieren tener ningún problema ni con Siria, por los cuales son garantes del gobierno de Bashar al-Assad, ni con Israel. No hay que olvidarse de eso. No hay que olvidarse de que Israel, con el gobierno de Netanyahu, trata de negociar en aguas turbias. ¿Por qué trata de negociar en aguas turbias? Porque no puede enfrentarse abiertamente al tema de que jamás es una invención de la propia Israel. Esto es viejo y conocido, en el sentido de que jamás era una organización, digamos, que tenía que enfrentarse con el Fatah y que devino un poco el aprendiz de sorcier, Israel, el aprendiz de sorcier, el aprendiz de mago, y esto se está desatando. Pero no hay que creer tampoco en el tema de que jamás actúa, digamos, por control remoto de Irán o del Hezbollah, como se dijo en un momento determinado, lo cual no tiene ningún tipo
de sentido. El Hamás está sostenido y financiado por el Qatar y por la Arabia Saudita en los comienzos, y en este momento tiene su propio desarrollo, así que no hay que mezclar, digamos, los elementos. Para sintetizar, a los Estados Unidos no le conviene una situación dramática dentro de Medio Oriente, no le conviene. Entonces trata de negociar por todos los medios. El acuerdo de Abraham, en este momento te doy la sanción, te saco la sanción con Irán porque no puede ya detener más nada, no lo puede detener. Perdieron políticamente y en este momento tratan de acomodarse. Sí, pero aquí Roberto entra la manzana de la discordia, el famoso pacto nuclear, el cual Israel no quiere por nada que sea ratificado entre Israel e Irán. De esto quiero hablar contigo ya casi para finalizar. Vamos a revisar por ello nuestra leyenda. Rafael Grossi, director general de la Organización Internacional de Energía Atómica, decía esto: no le pedimos a la gente ejercer presión sobre Irán, que cambio, ¿no?, sino cooperar con nosotros. Es necesario que haya alguna reacción y recreación de un sistema de diálogo con Irán. Ignorar este problema podría agudizarlo, sentenciaba Grossi durante su intervención, en un momento además, Roberto, donde le pide a Irán retomar este pacto nuclear, pero ¿en qué condiciones? Más aún con una atención enfocada en Oriente Medio, con un Israel que se ha cerrado absolutamente porque no quiere saber nada de esto, pero no tiene otra salida Biden, que además se avecina a elecciones. Pero justamente el problema es el siguiente: el tema del desarrollo nuclear iraní, con el que Irán lo negó toda la vida y desde el punto de vista técnico también, y las acusaciones de Israel contra Irán de que iba a desarrollar una bomba atómica, esto puede, es decir, de capacidad nuclear, requerimiento de uranio enriquecido y poder hacer una bomba atómica. Esto podía tener libre curso, digamos, hace 25 o 30 años, era una excusa en definitiva. Irán no solamente pudo haber hecho la bomba 744 veces, sino que no le conviene hacer la bomba. No son imbéciles. Los persas no son imbéciles, no son Zelensky. No van a provocar, digamos, a Israel para que Israel desencadene una situación atómica o una guerra atómica parcial en nombre, digamos, de su independencia y, digamos, del Estado de Israel. Los persas tienen 3.500 años de historia y saben cómo negociar esto. Es muy diferente la cosa, y justamente esto tiene que ver, porque el argumento se ha caído desde el punto de vista que los últimos controles han demostrado que Irán está lejísimo de querer construir la bomba atómica. No es que no puedan, están lejísimos de poder de construirla, por lo menos en su territorio. Entonces, la situación de los Estados Unidos es diciendo, bueno, la provocación, Israel, le dicen los Estados Unidos a Israel, la provocación que es muy limitada porque los objetivos de Irán no son esos, sino poder compartir, digamos, desde el punto de vista de la geopolítica regional, el poder que le da la caída fatal de Irak, que era su contendiente. En este momento Irak es una subcolonia americana y lo seguirá siendo por varios años más. Bueno, entonces, los iraníes, con un desarrollo industrial posible a partir del aumento de la venta de petróleo, más unos ciertos niveles de pacificación concerniendo el tema de que no tener la bomba, la presión israelí sobre la garganta, pueden desarrollar una política que a los Estados Unidos le interesa para que no se vaya demasiado y no se apoye demasiado en la política de Rusia. Pero insisto una vez más, los Estados Unidos actúan así ante lo irreversible. Sí.
Sí, quiero agradecerte, Roberto, por habernos explicado a detalle, sobre todo para poder entender las claves del impacto de esta producción que tiene el petróleo iraní y sobre todo los movimientos geopolíticos que hace Estados Unidos en estas mal llamadas sanciones unilaterales, que se han convertido en un boomerang no solamente para su propia economía, arrastrando consigo también a este viejo continente como es Europa. Gracias, Roberto, por tu tiempo para el mapa. Momento de revisar nuestra coordenada. Hay también otros hechos geopolíticos que se vienen desarrollando y tienen impacto en el mundo. Fernando Rivero hoy nos va a comentar sobre los 200 años de la doctrina Monroe, cómo se ha generado, qué impacto se ha tenido. Veamos. La doctrina Monroe surge en el año 1823 como una respuesta de la naciente potencia imperial estadounidense para evitar que los pueblos de nuestra América lograran lo que planteó el libertador Simón Bolívar, es decir, construir la unidad, la integración en función de enfrentar los grandes retos que implicaba la paz, pero también la guerra por parte de las repúblicas recién liberadas. Hoy, en el siglo XXI, la historia nos indica que todo lo que fue el siglo XIX, el siglo XX y en la actualidad, la doctrina Monroe en esta parte del mundo se ha traducido en golpes de Estado, invasiones militares como la que sufrió, por ejemplo, Panamá, la que sufrió Haití, República Dominicana, entre otros países. En los actuales momentos podemos decir que la doctrina Monroe, a pesar de la Alianza para la Prosperidad Económica que acaba de suscribir Biden, una especie de reedición de lo que fue la Alianza para el Progreso de los años 60, a pesar de ello, hoy la doctrina Monroe es en lo fundamental una política de carácter neocolonial que utiliza mecanismos como la Alianza para la Prosperidad Económica, a la cual hemos hecho referencia, pero también por supuesto un dispositivo militar dirigido desde el Comando Sur para imponer a los pueblos de nuestra América los intereses geoestratégicos de los Estados Unidos. Cuestión que se da en un momento donde es evidente el ocaso de la hegemonía estadounidense y donde los Estados Unidos además sufren una profunda crisis que devela que el modelo imperante en ese país que se ha tratado de imponer como modelo de convivencia al resto de la humanidad, es decir, el modelo capitalista de corte neoliberal, tiene, digamos, como corolario un conjunto de consecuencias nefastas para los pueblos y en este momento los Estados Unidos, su pueblo, lo viene enfrentando. De manera que hoy, a 200 años de la doctrina Monroe, guarda plena vigencia el ideario bolivariano, el planteamiento del libertador en relación a la unidad de los pueblos y la necesidad de transformar nuestras sociedades para construir nuevos modelos de convivencia y un orden internacional mucho más justo. Gracias a Fernando Rivero, que nos ha acompañado hoy en nuestra coordenada, que nos ubicaba en otros hechos que se vienen desarrollando en el mundo y que no podíamos dejar de compartir aquí en el mapa. Ya para finalizar el programa, vamos a revisar nuestro evento. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja el vector que son los datos más relevantes sobre esta temática. Arabia Saudí está midiendo el mercado petrolero, por eso trata de persuadir a Irán, tratando también de ser mediador entre un Estados Unidos y un país persa. La tensión en Oriente Medio trata de no escalar, porque esto podría poner en juego y en jaque las relaciones que se tienen en torno a esta situación. Hay que decir también que en medio de esto el país ha logrado incrementar hasta en 700,000 barriles diarios de petróleo, sorteando las mal llamadas sanciones, que no son otra cosa que una guerra económica. La administración del actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reconoce que Irán en la región tiene un impacto poderoso y no puede contrarrestar la llamada Triple Alianza formada por Rusia, China y esta nación. Hay movimientos geopolíticos que marcan sin lugar a dudas las nuevas líneas de acción de un mundo multipolar en plena construcción. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.